Pues buenas tardes a todos y me presento nuevamente, soy el doctor Samuel Rodríguez Flores y en esta ocasión, en esta invitación que me hicieron, pues les voy a presentar el tema cambio climático y su impacto en la agricultura. El contenido básicamente se dividió en cuatro módulos, que sería las primeras nociones básicas del cambio climático. No podemos empezar sin saber qué es el cambio climático. Seguido de los efectos sobre los recursos naturales esenciados para la agricultura. El tercer tema sería los principales impactos del cambio climático en la agricultura y finalmente se va a cerrar con la parte de estrategias de adaptación y mitigación en el sector agrícola. Entonces, continuando con esto, primero que nada, las nociones básicas del cambio climático. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Primeramente, la definición del cambio climático se refiere más que nada a las modificaciones que van a tener variables propiamente del clima que van a persistir durante décadas afectando procesos naturales y sociales. Estas variables básicamente pueden ser de lluvia, de temperatura, de radiación, de viento. Todas estas van a ir cambiando y van a ir modificando sus impactos en nuestra vida cotidiana, además en los procesos naturales. El cambio climático realmente va a afectar a los ecosistemas, a sus mismos procesos y también a las sociedades, que es propiamente pues, donde nosotros vivimos, en zonas también conurbadas, rurales. Todos estos tienen ya un impacto que tiene que ver con el cambio climático. Pero más que nada, el cambio climático, a pesar de que se dice que es por causa antropogénica, realmente también hay causas naturales. Las principales causas naturales son las eras glaciales. Con el paso de los años, ha habido cambios, es decir, como es muy conocido, la era del hielo era una época con muchísimo frío, pero ya hubo un cambio climático principalmente y ya fue empezando lo que ya se estabilizaría como lo que estamos viviendo ah, este, históricamente y como ha ido cambiando ya en estas repercusiones actualmente. Entonces, realmente también se puede decir que tiene algunas causas naturales. Las erupciones volcánicas también es un evento natural, pero que también va a afectar y va a propiciar el cambio climático. Aunque eso sí, las más conocidas son las antropogénicas, que tiene que ver principalmente con las acciones humanas, que tiene que ver con la industrialización, con la deforestación y con los cambios del uso de suelo. Los efectos del cambio climático son variados, pero entre los más importantes son eventos extremos, que sería la parte de o la ocurrencia en gran medida de inundaciones y sequías más frecuentes. También el traslape o recorrido de las temporadas de secas y de lluvias. Históricamente se encontraban definidas esas épocas, iniciando dependiendo de la climatología de cada sitio, pero podría decirse que la primavera y el verano tenían un mes específico donde iniciaban. Pero ya con este cambio climático que estamos viviendo, esta se ha ido traslapando y uniendo estaciones, por llamarlo de alguna manera, y ocasionando esos efectos que posteriormente vamos a ver. Luego también tenemos la diferencia entre los mismos años, en sentido de que estamos viviendo periodos en los que el cambio climático, un año se encuentra una sequía muy fuerte, el siguiente año puede que ya empiece a llover un poco, pero ya se nota una diferencia entre eventos, principalmente de lluvia, que es lo que vemos más que nada. Es usualmente lo primero que uno se observa, si está lloviendo más o está lloviendo menos. Entonces, esta diferenciación en los años es muy importante. Muchísimos años hemos visto o nos han contado nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros padres, en sentido de que yo me acuerdo que en esta parte, en este tiempo del año empezaba a llover, pero
ya no llueve en esa época o empieza muchísimo después o antes. Entonces, ya estas partes de las cuestiones históricas de cómo estaba el clima anteriormente con lo que estamos viviendo actualmente, pues ya hay una diferencia considerable entre estos mismos años. Pero algo muy importante que se tiene que decir es la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. Esto es completamente diferente y son temas que muchas veces se confunden, pero es importante hacer la división entre ellos. Si no, pues puede llegar a confusiones y pues las tomas de decisiones puede verse afectada si se está confundiendo estos dos términos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la variabilidad climática y el cambio climático? Pues básicamente la variabilidad climática pues, incluye los cambios naturales que estamos presenciando, como es los fenómenos del niño y de la niña. En contrapartida, el cambio climático ya son un cambio que es sostenido a lo largo de muchos años y que se debe principalmente por actividades humanas y que se verá sus impactos más graves a largo plazo. Ahorita puede que todavía no, pero en proyecciones a 20, 30, 40, 50 años es cuando ya se puede observar ya realmente los impactos más importantes del cambio climático, pero esto no significa que en este momento no los estemos viviendo. Todo esto recae en la importancia para la agricultura, debido a que es diferente las estrategias de adaptación que se van a tener ante cambio climático a variabilidad climática. Entonces, esto se debe principalmente al- a los eventos de lluvia que pueden intervenir entre cada una de las situaciones. Entonces, más o menos este sería el contexto del cambio climático. Pero, ¿qué efectos tiene el cambio climático sobre los recursos esenciales para la agricultura? Principalmente, y los vamos a ir viendo, tendría que ver con la disponibilidad del agua. El Este cambio climático impacta y provoca cambios en las precipitaciones, que son también las lluvias y eventos extremos que alteran la disponibilidad del agua. En esta pequeña diapositiva les pongo una gráfica en donde se indica que en en años históricos que se tienen analizando, en la línea negra se puede ver unas tendencias que va incrementando. Es un cauce y este río va teniendo agua y esa agua lógicamente va a tener una variabilidad con base a el mes, que empieza desde enero hasta diciembre, pero si lo comparamos con escenarios de cambio climático, que son las líneas que se encuentran de color verde y amarillo, se puede observar que ya hay una variabilidad en la cantidad de agua que va por ese río, en el gasto que transita ese río, siendo que de valores de 16 metros cúbicos sobre segundo se puede llegar a pasar hasta un poquito mayor a 10 metros cúbicos sobre segundo para los meses de febrero, que es lo que nos indica esta, esta figura. Entonces, con esto se puede observar, este es un estudio que se hizo en México, en la Huasteca Potosina, donde se puede observar cómo el gasto que va transitando sobre el río va cambiando con base en el tiempo, en sentido de los meses. Eso es muy lógico, pero también va a cambiar con el cambio climático. Si tenemos menos agua en temporadas secas, pues entonces va a ser muchísimo más difícil la adaptación y las estrategias que se van a tener que tomar para subsistir. Y también el caso contrario, en temporada de lluvias, este, puede que exista una menor cantidad de lluvia, pero esto también puede ser a la par con periodos de sequía y de inundaciones. Entonces,
Estos simplemente son modelos que nos describen las posibilidades que vamos a tener. Otro, otro tipo de modificación que tiene que ver con la disponibilidad de agua es que si se tiene un cultivo, que actualmente, por ejemplo, que se tenga alguna cebada, algún mango, una caña, que se tenga una evapotranspiración de 6,7, como más o menos les estoy mostrando en la tabla que pueden observar, y para escenarios al 2050 se puede observar que estos mismos cultivos para esos años van a incrementar sus requerimientos. Entonces, aquí nos damos cuenta que puede ocasionar un aumento de agua. Entonces, en esto tenemos que tomar medidas para ver o diferenciar es el impacto que va a tener sobre cada uno de las situaciones. Otro sería la calidad del agua. Esta calidad del agua se va a ir mermada o modificada más bien por eventos de sequías y lluvias intensas, debido a que van a afectar también la recarga de los acuíferos y a su vez van a modificar las propiedades físico-químicas que va a traer el agua. Aquí más que nada también les muestro esta pequeña lámina en donde se puede observar en la parte superior izquierda que nos dice el oxígeno disuelto, que con el paso del tiempo va disminuyendo la cantidad de oxígeno disuelto, que esto va a provocar que la fauna y los microorganismos que viven en zonas de lagos tengan una disminución en la cantidad de oxígeno que pueden tomar. Entonces, esto va a ocasionar una disminución en esas poblaciones. También en la parte de conductividad se puede observar la parte de cómo va cambiando esa conectividad y también en la parte de sulfatos y cloruros. Todos estos pequeños, bueno, no pequeños, sino indicadores del agua nos van a ir cambiando y en base a eso pues van a traer diferentes consideraciones al momento de que se use este tipo de agua para regar algún cultivo. Si, si esa agua está considerada con algunos nutrientes, pero estos nutrientes no van a llegar completos, por llamarlo de alguna manera, o con una cantidad diferente a lo que se está acostumbrado, entonces en esta parte se va a tener que adicionar algunos nutrientes a las mismas parcelas para compensar esta calidad de agua distinta. Entonces, este es un efecto pues bastante importante. Otra parte sería la degradación de suelos y erosiones, debido a que el cambio climático intensifica las mismas erosiones por cuestiones de lluvias y también los vientos, principalmente en terrenos agrícolas, pues va degradando ese suelo. Entonces, en términos de la erosión en viento, pues van a alterar los pratones de viento y también al momento de tener una mayor erosión, no va a tener una cobertura vegetal y esa cobertura vegetal lo que va a ocasionar es que todos los procesos de la parte principalmente del ciclo del agua, en específico lo que tendría que ver con la evapotranspiración, pues va a aumentar por el término de que hay mayor temperatura. Es bien sabido, lógicamente, que entre mayor cobertura se tenga, mayor vegetación se tenga en una zona, pues también va a ocasionar un confort térmico y que va a disminuir la temperatura. Si no hay vegetación en las cuales se pueda absorber ese calor excesivo que se tenga, pues lógicamente el suelo va a tener una mayor potencial de calentar, entonces pues va a ocasionar también mayor evapotranspiración y eso a su vez va a ocasionar que esa zona con mayor evapotranspiración se requiera más agua. En la parte de erosión del agua,
se van a incrementar con los eventos que se han mencionado. Hay eventos de inundaciones, pero al momento de que hay mayor lluvia y que se inunda, estas zonas inundables no solamente va a quedar inundada una zona, sino que también se va a llevar los nutrientes del suelo, porque ese suelo se va a estar lavando con las constantes inundaciones que van a tener. Y eso a su vez, si se le quitan los nutrientes al mismo suelo, lo que va a ocasionar es que la vegetación o las plantas que estén creciendo en esta parte, pues también tengan una dificultad de crecimiento y que pueda ocasionar a su vez una pérdida también de cobertura de esa vegetación y por lo tanto otra vez una mayor temperatura. Y esto va a ocasionar al final y al cabo, como lo hemos mencionado, una degradación del suelo que a su vez va a ser la pérdida y la pérdida de fertilidad y estructura del mismo suelo. Entonces, esta pérdida de nutrientes se va a ver reflejada en la pérdida de carbonos. Esto a su vez de la pérdida de carbonos se va a tener que empezar a usar fertilizantes. Estos fertilizantes pueden llegar inclusive a acidificar el suelo, entonces ya se va a tener un problema. A su vez, se va a tener una disminución de la materia orgánica. Todo recae en que se va a alterar el suelo y también a su vez puede ocasionar una salinización. Si todo esto ya, el suelo ya llegó a un cambio de estructura, los procesos de infiltración que va a ocasionar sería que pues que al momento de que esté llegando el agua a esa parcela, no se pueda drenar bien y a su vez, si no hay un drenaje parcelario en esa zona, pues también va a ocasionar que toda la sal se quede ahí, porque al final y al cabo el uso de los fertilizantes, muchos de ellos usan más que nada, pues son sales. Muchos de los fertilizantes tienen una gran cantidad de sales que se pueden quedar en esa tierra. Es importante también mencionar que un tercio de las tierras agrícolas globales están degradadas y con el cambio climático esta situación pues, se va a incrementar y va a llegar posteriormente, es una posibilidad que se aumente este tercio de tierras agrícolas a, a elevarse todavía más. Un cambio también importante son los cambios ya en la microbiota y en la mesofauna. En esta de la microbiota son los microorganismos que van a descomponer los compuestos al momento de que se tiene un tipo de suelo, le cae algún tipo de vegetación, estos microorganismos lo van a empezar a descomponer y gracias a estos microorganismos se crean los compuestos que se necesitan, como por ejemplo los nitratos. Entonces, pero estos microorganismos necesitan una cierta cantidad de, por ejemplo, de acidificación en el suelo, que más bien que no esté acidificado el suelo, que tenga tanto calor específico, que tenga ¿qué más podría llamarse? Que, bueno, que tenga varias condiciones que al momento de degradarse el suelo, estas pueden cambiar. Si estas condiciones del suelo cambian, lo que va a ocasionar es que estos microorganismos disminuyan. Si estos microorganismos disminuyen, al final y al cabo, se va a perder ese pequeño microorganismo que está creando nutrientes. Entonces, eso es muy importante. Y también a la mesofauna primero que nada, serían los insectos y estos puede afectar el cambio climático a los polinizadores, que es bastante importante al momento también de que se cambien las condiciones climáticas, también va a llegar una aparición de plagas que puede que no estaban
acostumbrados, digámoslo así, en esa zona no había ese tipo de plagas, perdón, pero al momento de hacer todo el cambio climático en condiciones de temperaturas, de lluvias, hay mayor humedad, a lo mejor hay menor humedad, hay tales condiciones, estas plagas pueden cambiar e inclusive aparecer nuevas. Entonces, este, la, una de las maneras es un poquito de diversificar los cultivos que sean resistentes a estas condiciones extremas y también sería que la pérdida de la biodiversidad, este, pues va a ocasionar un estrés ambiental que a su vez también va a traer pues una enfermedad a la fauna y a la flora del sitio. ¿Cuáles serían los principales impactos del cambio climático en la agricultura? Pues los cambios climáticos sería el impacto en los ciclos agrícolas, el aumento de las temperaturas y cambios en las lluvias, pues puede afectar el inicio y la duración de estos mismos ciclos. Si uno está este, considerando empezar con este ciclo agrícola, a lo mejor en el mes de mayo, por, por decir algo, nada más porque ahorita está empezando, empezando la transición hacia el mes de mayo, pues puede afectar en sentido que yo quiero empezar, no sé, el 15 de mayo, por decir algo. Entonces, pero las condiciones de temperatura y la lluvia no son favorables, en sentido de que si necesitaban un primer, este, riego de asiento que lo iban a compensar con la lluvia que se consideraba para ese mes, pues entonces esa cantidad de agua que se va a necesitar, pues va a aumentar. Entonces ya estos ciclos agrícolas van a ir cambiando, en el sentido de que pueden ser más grandes, pueden ser más cortos, y ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a ver afectado o representado en la productividad del mismo. Esto tiene que ver un poco con lo que seguiría, que es la desincronización con estas estaciones lluviosas. Digamos, si se tiene si son agricultura de temporal, pero esas lluvias ya no se presentaron como se debían de presentar, pues entonces hay que tomar otras alternativas y ya no sería agricultura temporal, sino ya tendrían que aplicar riego o una combinación este, para, para compensar toda esa agua que ya no les va a llegar por cuestiones de cambio climático o inclusive al contrario. Hay ocasiones en que se viene ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, un evento extraordinario que sería una lluvia, pues muchísimo más grande de la esperada, que es lo que va a pasar, que todos esos cultivos, por la ráfaga de vientos que se vienen, por las inundaciones de las mismas parcelas, pues puede llegar a presentarse que se pierdan esos cultivos. Entonces ya sería cuestión de considerar cultivos pues, más resistentes a este tipo de eventos. Inclusive también podría ser un evento de sequía en donde se espera también una lluvia de tal cantidad o que es lo que normalmente se presentaba año con año, pero esta vez no se presentó y entonces eso ya se va a repercutir en que no se pueda desarrollar la misma planta. También en regiones templadas los ciclos agrícolas pueden adelantarse. Esto también tiene que ver, todo va relacionado con las mismas situaciones. Este tema de cambio climático es una especie de cadenita. Entonces, si se considera que es una reducción del periodo de crecimiento, pues no lo dejas que se desarrolle propiamente la planta y por lo mismo, pues la calidad del mismo cultivo es la cantidad, pues va a disminuir. Realmente no hay el tiempo suficiente para que se desarrolle de manera correcta ese cultivo. Un pequeño ejemplo que les traigo es esta gráfica
de barras donde se conoce, bueno, no es de barras, perdón, es de cajas, donde se hizo un análisis histórico, se comparó con años propuestos de cambio climático con años secos, con años medios y con años muy secos, digo, perdón, muy húmedos, con diferentes cultivos que pueden ser cereales, leguminosas, eh, cultivos de frutales. Entonces, esto más que nada, inicialmente, y se hace una comparación con la cantidad de agua que se necesita, que es eh, en la parte vertical que dice CWR, que es el agua requerida por cultivo, Crop Water Requirement. Entonces, esto nos indica que propiamente, históricamente, la cantidad de agua va a ir variando dependiendo de el tipo de cambio climático que tengamos. Si en años secos, en años húmedos, esto va a variar, pero y también en los requerimientos que van a tener. Año con año, esto va a ir cambiando. Al final de cuentas, son modelos que nos indican posibilidades. Nada está escrito en piedra, pero es importante observar las tendencias que se pueden tener. Entonces, tomamos en cuenta, por ejemplo, el inciso A, que es la parte de cereal, que dice que históricamente este, se necesita tanta agua, eh, digámoslo así, 350 milímetros, pero si se considera un año seco, más o menos se conserva en ese tiempo más bien en esa lámina de riego de 350, pero su media, que es la raya anaranjada, va a decrecer, ¿sí? Entonces, esta parte que nos indican. Realmente lo que aquí quiero mostrar es que a pesar de que hay un cambio climático y una modificación en los requerimientos del agua, hay algunas situaciones en donde sí se requiere, bueno, más bien donde se va a requerir mayor agua y hay otras donde se va a requerir menor agua. No necesariamente los impactos del cambio climático van a modificar considerablemente los requerimientos de riego, sino más que nada se tendría que hacer un análisis ya completamente regional para ver cómo van a afectar esos cambios climáticos en la zona. Entonces, por ejemplo, también se puede observar que en la última se me fue, en la última gráfica, en la E del inciso E, el histórico tiene aproximadamente unos 700, pero en años secos, que es el dry, pues va a aumentar el requerimiento y como es lógicamente en años con mucha humedad, pues va a disminuir. Es más o menos lo que le estoy diciendo. Hay cambios climáticos que me den mayor cantidad de agua y hay escenarios de cambio climático que me va a dar menor agua. Entonces, todas estas situaciones se tienen que considerar en términos de se va a tener más agua, se va a tener menos agua, pues no lo sabemos. Son simplemente pronósticos, pero se deben de considerar las dos balanzas, exceso de agua y escasez de agua. Y esto también va a tener que ver referido con las sequías e inundaciones recurrentes que se van a poder presentar a lo largo de los años. Otra situación es el incremento de Doctor, plagas. leemos algunas comentarios que tenemos aquí de los colegas antes Sí, de sí, sí, continuar, ¿le parece? sí, 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 por favor. va, que va. Tenemos uno aquí del colega Koch, dice.
Bueno, es más como un comentario, ¿no? Una pequeña Ajá. reflexión que dice que se debería tener como una educación desde la niñez, ¿no? Educación para plantar árboles, cuidar de los ríos, frenar tirar basura, porque pues no es no se lleva un control de todo esto como tal. Dice, porque podemos ver los efectos y los problemas, pero no hay una política o un trabajo para frenar este problema de contaminación, deforestación y política de reciclaje. Ujú. Sí, 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 más que nada, es, esa situación ya hay unas nuevas, áreas de oportunidades, por llamarlo de alguna manera, que es más que nada la educación ambiental, que está cobrando un poquito más de poder en los últimos años. Esta educación ambiental se basa, como lo están mencionando, ya enseñar a los niños desde edades tempranas la importancia del medio ambiente, del cambio climático. Ya es una especie de concientización, pero desde niveles ya desde primaria. Entonces, esta es una parte que se ha estado trabajando con los años, pero sí todavía, desafortunadamente, pues todavía le falta, muchísima más difusión y muchísimo más alcance para, pues, lograr la parte que creemos que a lo mejor es concientizar y, pues dar, dar a conocer toda la problemática y que la gente se interese en el mismo tema. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias, doctor. También tenemos como que se presta el tema, ¿no? A hacer muchas reflexiones acerca de muchas cosas, porque Sí. pues sí, a veces nomás vemos como insectos u otras cosas, o plagas o enfermedades, pero pues esto también va de la mano, ¿no? Va mucho de la mano y nos afectan muchas más cosas. Aquí el compañero Jorge nos dice que en Sinaloa están teniendo muchos problemas porque tuvieron un invierno caliente. Alta población de plagas, bajos Ujú, rendimientos, retrasan floración del mango y baja producción de miel por poca floración y entre más ujú. cosas. Sí, 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 más que nada, pues creo que todos tenemos, ¿cómo se llama? Este conocimiento que en los últimos años se presentaron sequías, extraordinarias a lo largo de, pues, varios años. Entonces ya las problemáticas, pues ya son, bastante complicadas en sentido de ya lo que les venía diciendo, la presencia de las sequías, el movimiento de esos ciclos, ya no se puede esperar una lluvia. Entonces, se tienen que tomar diferentes medidas, ya, bueno, a lo mejor adelantándome un poquito, ya, tecnificar esas parcelas, hacer un uso correcto, una gestión adecuada del agua para, para, poder mitigar, aunque sea un poco, todas estas situaciones. Y definitivamente, ya hay inviernos muchísimo más calientes. Entonces, pues ya las temperaturas que se necesitan a lo mejor para esos crecimientos ya de microorganismos, de las mismas plantas, de, los procesos también de evapotranspiración, pues ya va cambiando. Entonces, ya son, medidas ya más inteligentes para poder mitigar estas situaciones. Ah, perfecto, doctor. Mire, aquí tenemos una pregunta así ya más contextual. Tiene que ver un Ujú, poquito, creo, con la parte de atrás, la diapositiva anterior. Dice, dado el contexto de variabilidad y cambio climático, ¿qué tan confiables son hoy en día los modelos climáticos? Esto es ujú, especialmente relevante porque buena parte de la agricultura en México depende del temporal y numerosos ujú. productores utilizan estos modelos para planificar sus actividades agrícolas. Ujú. Más que nada, eh, cada determinado tiempo van cambiando estos modelos. Estaban las versiones del 2010, que eso fue hace mucho, y dependiendo de cómo va cambiando, las condiciones climatológicas, porque se va cambiando el modelo. Nosotros no podemos usar un modelo de hace 20 años, porque pues realmente, el crecimiento poblacional aumentó, las emisiones, aumentaron. ¿Qué más pudo ver aumentado?
La capacidad también de la Tierra en sentido de el adelgazamiento de la capa de ozono es diferente. Entonces, año con año, se encuentran diferentes modelos, diferentes metodologías para crear pues estos modelos de cambio climático. Y digamos, México tiene particularmente sus modelos de cambio climático. Todos los países tienen sus modelos de cambio climático que, que si bien representan este, las condiciones en donde, como su mismo nombre lo dice, de cómo puede cambiar, pero es una posibilidad. Entonces, con la información que se tiene, los modelos son confiables. Sí, sí son confiables. Eso son la información que se tiene, pero también esa información, puede variar en sentido de que si se está usando hoy día, por decir algo, hoy día se usa el modelo de cambio climático actual, pero mañana sale otro, pues entonces ya el de hoy ya está desactualizado y ya no es confiable, entonces se tiene que cambiar. Entonces, dependiendo de dónde se descarguen o se obtengan esos modelos de cambio climático para la agricultura, para las ciudades, para el océano, todo se tiene que estar actualizando. Entonces, no quiere decir que un modelo sea más confiable que el otro. Simplemente los modelos son posibilidades con la información que tenemos para poder dar un dictamen en sentido de que en tantos años puede estar así, o puede estar así, o puede estar así, o puede estar así. Los modelos de cambio climático no son uno, no son dos, son 10, son 20, son muchísimos porque hay demasiadas variables que lamentablemente pues todavía no podemos, ¿cómo se llama? Analizar de manera integral, pero lógicamente esa es la información que tenemos y debemos de trabajar con ella para lograr las mejores tomas de decisiones que podemos lograr. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Leemos una más y continuamos, ¿va? ¿Te Sí, parece? sí, sí, sí. Dice, bueno, es más como un comentario también. Dice que en algunas regiones del país, como en Mexicali, ciertos productores están optando por sustituir el cultivo de trigo por otros cereales, debido a que Ujú. estos requieren una menor cantidad de agua. No obstante, el trigo sigue siendo indispensable para la alimentación de la población, lo que implica una mayor dependencia de las importaciones. Sí, 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 efectivamente, se, se está haciendo esa tendencia de cambio a, inclusive se mencionó un poco aquí, cultivos más resistentes, pero también se debe de considerar la misma rotación de cultivos, pero sin modificar la parte de la seguridad alimentaria. Si ya estamos dependiendo de tantas importaciones, pues también debemos asegurar que el trigo que se esté produciendo aquí en México pues sea el suficiente y con la calidad. Entonces, en esos casos se tendría que emplear nuevas tecnologías en sentido bueno, que lo vamos a ver un poquito más aquí adelante, de monitoreos, a lo mejor riegos por goteo, diferentes medidas de tecnificación para hacer una gestión de esa misma agua, de tal manera que nosotros aseguremos esos cultivos que son necesarios y no dependamos ya, ya de, ¿cómo se llama? De traer el producto de otros países. Pero sí, 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 sí se puede tomar algunas medidas para esto. Muchísimas gracias, doctor. Espero se hayan respondido de sus dudas y muchas gracias por sus comentarios. Continuamos y más adelante damos más lectura. Muchas Sí, gracias sí, por sus sí. comentarios. Gracias, doctor. Gracias. Entonces, continuando un poco, también el cambio climático pues va a generar la aparición de nuevas plagas o enfermedades, o no nuevas plagas, sino simplemente la aparición más constante de esas plagas, en sentido de que pues antes no las teníamos, no sé, por decir algo, aparecían por
no sé, cada 3 años, pero ahora lo tenemos cada ciclo agrícola, pues entonces eso ya está cambiando y repercutiendo ya en los mismos cultivos. Entonces, este mismo calentamiento y cambios en la humedad va a proliferar la expansión de las mismas plantas y enfermedades. Como ya les venía mencionando, si se tiene nuevas características de humedad, que en esas características de humedad, por decir algo, se empiezan a reproducir más enfermedades, más plagas, pues entonces si ya les están presentando esas condiciones más constantemente, pues lógicamente la, la aparición va a ser más frecuente. Es esa aparición más frecuente, pues a lo mejor van a tener que aplicar algún producto para mitigar estas enfermedades y estas plagas mismas, pero al momento de meter esos productos, pues les va a costar. Y si cuesta más, pues la ganancia va a ser también menor. Si la ganancia es menor, pues ya van a empezar a ver, me es costeable o no conservar este tipo de cultivo o le meto otro tipo de cultivo que no sea, digámoslo así, compatible con esa plaga o con esa enfermedad. Entonces se van a empezar a surgir estas, dudas. También, debido al cambio climático, se puede ocasionar una expansión de esas mismas plagas. Si nosotros tenemos, tomámoslo así, una zona y otra zona, pero que están colindantes, pero ¿cuál es la diferencia entre esas zonas colindantes? Pues el mismo clima. Pero si el mismo clima funciona como una especie de jaula, por llamarlo de alguna manera, ¿qué es lo que va a pasar? El cambio climático va a poder ocasionar que esa jaula de una zona pues traspase ya a la otra. ¿Por qué? Porque ya no es una jaula realmente, esa jaula se abrió y todas las condiciones se empezaron, digámoslo así, a meter a la otra zona. Con esto que quiero decir que las dos zonas con climas diferentes se pueden llegar a empezar a aparecer. Y si esas condiciones climáticas de precipitación, de humedad, de radiación solar y de viento llegan a los límites menores y mayores en donde esa plaga puede vivir, pues va a empezar, digámoslo así, a migrar de la zona uno a la zona 2. Entonces, eso también puede pasar. Y al final, pues todo puede ser en un aumento de pulgones, de trips, de hongos. Y pues como les venía diciendo, esto va a venir repercutiendo en costos y reducir productividad. También una pequeña figura que me encontré que también era la probabilidad de reproducción de, ¿cómo se llama? De ratones. También se da en que condiciones más cálidas, estas pequeños mamíferos pues tienden a reproducirse más. Entonces, si hay mayor reproducción también de de pequeños animales, pues también hay una también posibilidad de traer de un lado a otro lado pequeñas enfermedades, pequeñas también plagas, pero todo tiene que ver con las condiciones en las que ellas viven. Entonces, este es un ejemplo que me encontré en donde curiosamente en las, ¿cómo se llama? En las prácticas comunes, que sería la primera barra, la tasa de reproducción es muy baja, digo muy alta, perdón, pero en granjas orgánicas, pues ya es esa tasa de reproducción va bajando. Entonces, dependiendo de las medidas y de los manejos que se le dan a las parcelas, acompañadas del cambio climático, también puede disminuir o aumentar la misma reproducción de pequeños mamíferos. Entonces, esta parte es bastante interesante.
Este, también, pues ya también se ha venido mencionando un poco más a detalle, que es una reducción de productividad y rendimiento, pero pues debido al estrés térmico. Este, en este caso, pues la planta no, ¿cómo llamarlo? Por si se presenta una sequía, entonces la planta no va a tener el agua y también se hace demasiado calor, pues es lo que le pasa a uno. Al final, al cabo, pues una planta es un ser vivo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene demasiado calor? Pues colapsa. Lo mismo pasa con las plantas. Hay un punto en donde ya no pueden manejar tanto calor y puede llegar a ocasionar en que se muera este, esa pequeña planta. Entonces, todo esto tiene que ver con la parte de los sequías y también en las alteraciones hídricas que tendría que ver nuevamente con la disponibilidad de el agua. Si, si no llueve lo suficiente, no se llenan las presas. Si no se llenan las presas, la disponibilidad de agua para uso agrícola, inclusive para las ciudades, pues va a disminuir y se va a tener que a lo mejor, inclusive si se hace uso de pozos, ese pozo puede entrar en veda porque no hubo recarga y entonces si no hay recarga, pues no, no se va a dejar extraer esa agua de ese pozo y por lo tanto, pues la disponibilidad para ese uso pues va a ser muchísimo menor y va a traer ya las problemáticas de que no hay suficiente agua. Una parte también importante que me encontré en un artículo científico es propiamente cómo va afectando las sequías a las plantas, en donde aquí lo va tomando el desarrollo del día cero hasta el día 26 y también lo hace comparando con las raíces, las profundidades de las mismas raíces, en donde se, se observa en las primeras dos macetas, la que dice CK y CKMT, que sería u- una, una planta cualquiera, pero que se le pone nutrientes en condiciones normales, que serían, digámoslo así, las primeras dos columnas, y las siguientes, digamos, la maceta 3 y la maceta 4 correspondería a la parte de un efecto de sequía y un efecto de sequía, pero con adicionándole nutrientes. Entonces, con el paso de los días, ¿qué se puede observar? Tomando el día 26 se puede observar, digamos, que la primera maceta pues tiene un desarrollo, por llamarlo de alguna manera, normal y lógicamente si le pones algún nutriente, pues va a crecer, va a crecer más. Eso es lo que está diciendo aquí, pero ¿qué es lo que pasa al momento de tener una sequía? El desarrollo de la planta va a disminuir. Si lo pueden observar ya en la maceta número 3 de izquierda a derecha, pues ya el tamaño de la misma planta pues está disminuyendo, está muchísimo más chiquita y también qué es lo que va a ocasionar que en la maceta número 4 se le adicionó nutrientes, sí se compensó la falta de nutrientes en el mismo suelo, pero de todas maneras sí creció poquito más con esa sequía, pero sigue siendo una disminución importante en el desarrollo de la misma planta. Y si lo vemos en la creación de las mismas raíces, podemos observar, ya yéndonos directamente a la raíz número 3 otra vez de izquierda a derecha, que el desarrollo de las mismas raíces fue muchísimo menor a comparación de los demás. Entonces no se alcanzó a desarrollar esa raíz completamente, lo que ocasionó que, pues, lógicamente, si no se tiene un desarrollo adecuado de la misma raíz, no va a jalar la suficiente agua ni los suficientes nutrientes para dar un desarrollo adecuado a la misma planta. Entonces, estos son algunos efectos que pueden tener de cambio climático y es una de las razones por las cuales el desarrollo de las mismas
plantas, se ven afectados por la sequía. Entonces tenemos algunas estrategias de adaptación y mitigación en el sector agrícola, pues realmente sí hay algunas. Entonces, se tiene que innovar y empezar a introducir nuevas tecnologías y prácticas, sostenibles. Tenemos que empezar a introducirnos o hacer conciencia para llegar a una agricultura de precisión. ¿Qué es esta agricultura de precisión? Tenemos que instrumentar, por decir algo, nuestras parcelas. De tal manera que se introduzcan sensores. ¿Sensores de qué tipo? Por ejemplo, sensores de humedad. Entonces, si conocemos la misma humedad del suelo, sabemos, si hay suficiente agua en el mismo suelo para que esté absorbiendo la planta. Si no tiene la suficiente humedad, pues podemos determinar si hay necesidad de otro riego. Pero esto tiene que estar a la par con estaciones, meteorológicas que nos digan cuánto, cuánto llueve, cuánta radiación hay, cuánto viento hay. Entonces se tiene que empezar a introducir tecnología en las parcelas para ver cómo se está modificando esas variables y poder tomar decisiones en dado caso de que se presente alguna situación. Si ya tenemos el conocimiento de qué le falta a la parcela en cuestiones de agua, pues podemos hacer un uso de una agricultura de precisión que sería un riego ya a lo mejor llamado inteligente. ¿Cuánto es lo que realmente necesita la planta para seguir, ¿cómo se llama? Desarrollándose propiamente? Entonces, se necesita instrumentar esas mismas parcelas. Otra situación ya sería la parte de también la introducción ya de imágenes satelitales, usos de drones y cosas, de este tipo ¿cómo se me fue la palabra, que es, bueno, digámoslo así, drones. Entonces, ahorita ya se están empezando a usar muchísimo más, ya se puede ver más, el dron sobrevolando, las parcelas, aplicando, no sé, algún tipo de, de pesticida, por llamarlo de alguna manera. Ya se usa más frecuentemente el uso de estas tecnologías, pero más que nada se tendría que ver con la parte de también del uso de imágenes satelitales. Con el uso de imágenes satelitales ya se puede determinar cuánta evapotranspiración hay en una parcela, y si tenemos la evapotranspiración en conjunto con la humedad del suelo, pues ahora podemos determinar con muchísimo mayor precisión cuánta agua necesita la parcela, cuánta agua necesita el cultivo, y, y no necesariamente una sola vez. Si se tiene ya la tecnología suficiente y se puede procesar una y otra vez y otra vez y otra vez, si no se puede ver todo el desarrollo, este, del mismo cultivo, y hacer todavía ese riego más inteligente, y ya no hacerlo, no sé, el primer riego era a, no sé, 20 días. Entonces, pero pasó algo, hizo muchísimo calor, entonces ya no es, ya no es a 20 días, ya se adelantó a 15 días. Ya se puede hacer, ese pequeño, ¿cómo se llama? Ese pequeño gran cambio en lo que ya podemos hacer un uso correcto y una gestión adecuada de la misma agua que se va a tener. Pero también algo muy importante es, la aplicación de la rotación de cultivos. Si no se rotan los cultivos, la parte más importante es que se pueden llegar a perder los nutrientes que se tiene el mismo suelo. Si se pierden los nutrientes del mismo suelo, lo que vamos a ver, y ya se mencionó, es la pérdida de los mismos microorganismos que se necesitan para que hagan esos nutrientes.
Entonces, si hay una pérdida de esos microorganismos, se está destruyendo su hábitat microscópico y eso va a afectar. Entonces, estas partes se recomienda muchas veces una rotación de cultivos adecuada, que para ello se necesita pues también este, diseños agronómicos y todo lo que tenga que ver para, no solamente es cambiar de un cultivo a otro cultivo, sino hacer un estudio completo para ver qué tipos de cultivos, se aconseja, cómo lo vamos a rotar, pero que de todas maneras, sean competitivos en sentido de que no se tenga también, se debe procurar esa parte, de que esa rotación de cultivos sean cultivos comerciales. De nada va a servir que, por ejemplo, a un usuario de un distrito de riego le digas, no, pues tienes que cambiar por tal cultivo, pero si ese cultivo no lo puede vender, pues al final al cabo, no le va a servir de nada y todas las indicaciones, pues no, no se van a tomar porque no tiene un aprovechamiento. También se tiene que cuidar esa parte de que el usuario tenga su beneficio. También se deben de procurar los incentivos económicos y créditos verdes, digamos, por llamarlo de alguna manera, siempre continuamente, pues el gobierno plantea apoyos para el campo. No voy a hacer alusiones políticas, pero esa es una manera de encontrar fondos y poder empezar con la parte de las tecnificaciones, hacer monitoreo en tiempo real de las mismas parcelas. Pero una parte muy importante y que muchas veces se olvida son son los programas de capacitación. De nada sirve que se llegue, eh, de nada sirve que se llegue con toda la tecnología del mundo, no sé, millones y millones de pesos invertidos en una parcela, si la misma persona que va a estar haciendo uso de ellos no los puede operar o inclusive no le entienda para qué sirve. Entonces, es como, por ejemplo, este webinar. Si pueden tener el conocimiento del que el cambio climático está mal, pero si no saben cómo afecta, el por qué y qué se tiene que hacer, pues digamos que no les sirve de mucho. Entonces se tienen que formar conocimientos y habilidades, se tiene que ir con el productor a decirles, esta es una forma, este es un instrumento, con esto se te puede medir la humedad del suelo, con esto se puede obtener tal cosa, con esto se puede hacer, y con esto vas a mejorar tu producción y se tiene que operar así. Cuando este dispositivo te indique esto, pues significa que necesita más agua o que te tienes que esperar, que no le eches más agua. Entonces, son esas situaciones de que se tiene que capacitar a los mismos usuarios. Sin capacitación, toda la tecnología que puedan llegar a poner, pues puede que sea en vano. Y esta es una pequeña gráfica que me gustó mucho, que más que nada, la gráfica, la barrita azul, indica un índice de productividad en sentido que es un índice que indica este, que también, digámoslo, está la parcela. La barrita naranja es la eficiencia que tiene el cambio, es decir, qué tanto resultó el cambio en tecnologías o metodologías, las formas de cultivar con los usuarios, y la barrita gris es la parte del cambio tecnológico, qué tanto se le metió de nueva tecnología. Entonces, este es una figura a nivel mundial que es muy interesante, que indica, por ejemplo, dice que en el año 90 al 2000 se tuvo, digamos, un poquito.
de cambio o de eficiencia con el cambio, pero se le puso muchísima, se le puso un grado de 1.2 de tecnología, 1.02 de tecnología y pues el índice de eficiencia que se tiene en el campo, pues se mantuvo más o menos en el rango, pero del 2000 al 2010 hubo muchísima inversión en tecnología y la eficiencia del cambio, aunque fue el mismo o prácticamente el mismo, que no hubo un cambio significativo, pero se le metió muchísima tecnología, la eficiencia de las mismas parcelas subió muchísimo. Pero ¿qué es lo que pasó para 2010 y 2021? Que otra vez se hizo el análisis, se redujo bastante la inversión en tecnologías. ¿Y qué es lo que pasó con la barrita azul? Pues esa barrita azul de índice de eficiencia del campo pues volvió a bajar. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que pues, realmente se tiene que invertir en el campo, indudablemente, pero para mitigar estas partes del cambio climático. Y tiene que estar de la mano con la parte de que los usuarios este, estén estén familiarizados, conozcan la operación de los mismos instrumentos para lograr que esa eficiencia pues aumente. Entonces, si no hay esa adecuación y aceptación por el cambio, pues lógicamente tampoco te va a llegar a nada. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues indudablemente, pues el cambio climático va a afectar no solo a- al sector agrícola, también a los recursos naturales, pero se va a ver reflejado principalmente en la agricultura, en la reducción de la productividad. Y para poder es mitigar o poder inclusive llegar a contrarrestar un poco, se necesita las nuevas tecnologías que para ayudar a optimizar la producción y mitigar los efectos negativos del cambio climático y hacer un uso correcto de la gestión del agua. Pero todo esto tiene que ir siempre y siempre debe de estar acompañada de una capacitación técnica que ayuda a promover a personal especializado que posea el conocimiento del por qué, el cuándo y cómo se tienen que realizar las acciones para poder mitigar todos estos efectos que pueda llevar el cambio climático. Y pues yo con esta lámina, pues les agradezco mucho su tiempo, que me hayan puesto atención y espero que esta plática les haya servido de algo y pues si tienen más preguntas o dudas, pues estoy aquí para respondérselas. Pues muchas gracias. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Sí, tenemos algunas aquí en el tintero, aquí en el chat. Entonces le voy a comenzar a darle lectura a algunas, ¿va, doctor? Sí, 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 por favor. Sí, aquí nos hacen una pequeña reflexión también, que dice que él quisiera, bueno, nuestro compañero quiere compartir una breve situación que están viviendo en los llanos de Durango. Dice que en zonas de frijol de temporal, en los últimos ciclos han tenido lluvias tardías y muy irregulares, además de suelos con baja materia orgánica, lo que ha provocado problemas de emergencia, estrés en floración y rendimientos bajos, en algunos casos de 300 a 500 kilogramos por hectárea. Es poco. Desde la Ujú, parte técnica, sí que han observado que el problema no solo es la falta de lluvia, sino la baja capacidad del suelo para retener y aprovechar la humedad disponible. Dice ujú. que en ese sentido, su pregunta es, ¿qué combinación de prácticas recomendaría como prioritarias? Por ejemplo, manejo de suelo, ajuste de fecha de siembra y uso de bioinsumos para mejorar la eficiencia en el uso del agua y estabilizar la producción de frijol en condiciones de temporal con alta variabilidad climática, pero considerando limitantes económicas de los productores. Ujú, sí, primero que nada, se recomendaría.
una caracterización del suelo, porque si ya llegó al punto en que ya la estructura del suelo ya cambió, entonces las prácticas que se tienen, que se tenían, más bien, que se tenían hace, no sé, 10 años, 20 años, pues ya no van a ser las mismas. Por lo que entiendo, ahorita lo que se detectó, pues es el suelo ya cambió. Entonces hay que ver la capacidad, los diferentes, la capacidad de campo del suelo, si la misma textura, a lo mejor ya hubo algún cambio. Entonces, el primer paso sería ver eso, qué cambió en el suelo. Y ya después de cambiar el suelo, es empezar a monitorear cómo se va infiltrando cómo se va infiltrando. Este, pues ahora sí, los monitoreos de humedad del suelo, hay algunos que son bastante accesibles, ya no estamos hablando de sensores muchísimo muy caros, ya inclusive eh, pues si se pueden hacer de un TDR, pues nada más llegan y lo ponen en su parcela y ya se puede empezar a medir la humedad misma en el ciclo y cómo va cambiando. Entonces, y por medio de una capacitación, pues podrían ver cómo está cambiando el patrón de infiltración de ese mismo suelo. Y ya con base en ese cambio del patrón del mismo suelo, podrían ver qué tanta lámina se puede aplicar con base a la velocidad de infiltración que se tenga en ese suelo. Pero ese es un primer acercamiento, digámoslo así. Pero si ya es una problemática a- a gran escala, pues se tendría que hacer un análisis completo en sentido de también cómo se está comportando a lo mejor pues el mismo viento, a lo mejor ya cambió, ya hay una erosión, ya es una degradación del suelo, este, si tienen problemas de salinidad, entonces ya son diferentes condiciones que se tendrían que revisar, pero sí un primer paso se recomendaría otra vez hacer análisis de suelo, porque muchas veces se tienen análisis de suelo pues de hace 20 años, 30 años y pues ya las condiciones ya cambiaron. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor. También aquí tenemos un comentario que dice que, bueno, que la situación es muy grave porque los cambios climáticos también afectan a mucha fauna silvestre e insectos que ayudan a la polinización, ya Ujú. que muchos insectos requieren de humedad relativa y ciertas temperaturas para reproducirse. Entonces la vegetación silvestre se ve afectada por varios factores, lo cual es preocupante y a su vez también se va a ocasionar que plagas que solo estén establecidas en vida silvestre busquen cultivos con mejores condiciones. Es aquí lo que nos Mm, comentan. sí, sí, sí. Sí, sí, efectivamente, ya por las mismas condiciones de humedad, pues todo se está, ¿cómo llamarlo de algunas? Sí, las condiciones climatológicas se están ajustando, a lo mejor en las condiciones que se necesita para proliferar esas plagas. Entonces, en esas situaciones, pues ya es difícil empezar a ver, bueno, hay un micrófono prendido, entonces hay un eco. Entonces sí me distrae un poquito, perdón. Entonces, como venía diciendo, entonces esas plagas pues ya están teniendo las condiciones ideales para reproducirse más y empezar a meterse a las parcelas para encontrar, pues también, viéndolo de una manera un poco este, pues idealista, digámoslo así, pues estas plagas están encontrando su nueva fuente de alimento, pero al momento de que hacen eso, pues las producciones en los campos agrícolas pues van a ir disminuyendo. Entonces esa situación pues sí se va a ir agravando y es una parte que se tiene que considerar con la parte de volver a plantar árboles, intentar a lo mejor un poquito más de ya no manejo simplemente en la parcela, sino un manejo ya de cuenca integral
para que se pueda regresar un poquito este, a una relación ya más sostenible con, con el ecosistema. Ya realmente ya no se puede hacer una separación de ecosistema y sociedad, sino la interacción misma de ellas. Entonces, ya también muchas veces las medidas que se están tomando ya no es a nivel parcelario, sino es a nivel de cuenca, a nivel de ecosistema, para tratar de mitigar que esas plagas ya no se muevan y conservarlas. Digo, por llamarlo también de alguna manera en su hábitat normal y que no se pasen a la parcela. Bueno, nos comenta aquí el compañero Eric que y hoy en día los productores están instalando ya estaciones meteorológicas para ver el comportamiento de las variables climáticas y poder definir las actividades en campo. Creo que eso es Ujú. muy, muy valioso. Y también aquí nos comentan, doctor, que y también en diversas zonas templadas durante el invierno pasado no se alcanzaron las horas de frío necesarias para la adecuada brotación de los árboles frutales caducifolios. Como consecuencia, fue necesario recurrir al uso de productos a base de cianamida hidrogenada u otros compuestos similares. Esto, como se señaló, es una lámina anterior, como en la lámina anterior, bueno, en alguna de sus láminas anteriores, doctor, comienza a incrementar los costos de producción de muchos cultivos o de esos cultivos. Sí, sí, sí. Pues lamentablemente, lo más usado hoy en día es meter productos y meter productos y meter productos. Y pues eso indudablemente va a incrementar los costos que se van a tener y pues las ganancias pues van a ser también reducidas, lógicamente. Entonces, pero realmente, más que nada, pues se tendría que tomar, digámoslo así, el cambio climático ya está aquí y es, me atrevería a decirlo, es encontrar y empezar a hacer más estudios de cambio climático en sentido de que esta situación, por ejemplo, que no se alcanzaron las horas de frío, pues indudablemente ya está más caliente, pero si son árboles frutales, pues también es ver qué hay alrededor, que también nuevamente con una reforestación, pues esas condiciones de aumento de temperatura y de calor específico, pues también del mismo suelo puede ser mitigado por la presencia de mayor, ¿cómo se llama? De mayor cobertura vegetal y a lo mejor ya no dejar los árboles frutales solamente ahí puestos, sino ya empezar a considerar también a lo mejor algunos pastos, alguna otra vegetación que le ayude a mitigar el aumento de la misma temperatura, ya no solamente un solo cultivo, sino ya varios en la misma época del año para que ellos funcionen como una especie de sinergia entre ellos. Entonces ya, pero ya son pláticas, perdón, ya son prácticas ya distintas en sentido de, ¿cómo se llama? Plati- Prácticas sostenibles, que ya se tiene que ver para casos específicos, pero sí, realmente es, es una falta también, pues, de estudios específicos en, en las zonas para poder llegar a una solución en concreto. Ujú. Muchas gracias, doctor. Bueno, nos dice que muchas gracias por su plática, que está muy interesante y que sin duda tenemos muchos retos a enfrentar. Y sí, bastantes. Y tenemos una pregunta aquí más que dice, quisiera preguntar si se mencionaron, es que sé que no pudo entrar a toda la plática, pero quisiera saber si mencionó los temas o posibilidades de los cambios de monocultivo o policultivos y qué tan factible podría ser a futuro o en general cambiar los sistemas de producción agrícola.
Los sistemas de producción agrícola por otros que disminuyen la afectación la afección al ambiente, lo que implique también la disminución de uso de plaguicidas y agroquímicos. Ujú. Eh, sí, aquí lo estoy leyendo en el chat. Sí, pues realmente siempre se, se considera la misma rotación de los cultivos para hacer que no se pierdan los mismos, para que no se pierdan los nutrientes en el suelo. Entonces, cambiar los sistemas de producción que dice aquí por los que disminuye, este, pues realmente eso se tiene que ver de manera específica si se tiene tal problemática, que se necesita, si se necesita un sistema que, ¿cómo se llama? Si se necesita riego por goteo, si no hay agua, pero se tiene tal cultivo, es un riego por goteo, se puede hacer una lámina más, más eficiente del mismo riego, pero siempre se tiene que fomentar la misma rotación, se tiene que fomentar el sistema de riego adecuado para el tipo de cultivo que se tiene. Entonces, hay maneras este, de sacar cuál es el sistema adecuado para el tipo de cultivo que se tiene. Entonces, pero sí, sí siguen siendo los mismos que se ha estado mencionando, son análisis que pueden llevar algún tiempo, no son análisis rápidos, pero todo se puede llegar a una reducción de los impactos. Puede que no todo vaya perdón, no todo vaya a ser al 100% mejor, pero sí hay un aumento o una disminución un aumento en la producción y una disminución en los impactos negativos que se puedan tener. Muchas gracias, doctor. Pues creo que ya no tenemos más preguntitas. Creo Ujú. que serían todas, a excepción de que salga una por ahí, pero no han escrito nada más. Que muchas gracias, doctor. Muy amable, Sí, muchas gracias. ok. Pues muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos al pendiente, ¿verdad? Y pues le cedo la palabra pues para continuar aquí con el programa de las actividades de este webinar, pues que les agradezco mucho por haberme invitado. Gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por venirnos a compartir todo esto. Yo, haciendo también mi comentario, mi opinión, pues realmente un tema sumamente importante. Yo creo que cuando escuchamos cambio climático es algo que hemos estado escuchando desde hace muchísimos años, pero considero que no habíamos visto tanto los impactos. Ahorita ya de repente lo decimos que climas en un solo día, todas las diferentes estaciones del aire, día con frío, con calor, con lluvia, y lo tenemos todo. Y es cuando ya empezamos a ver los impactos. Y ahorita estamos hablando de la agricultura, y ya pues usted nos habló de todo eso. Pero pues también es un tema que es para toda la población, ¿no? Porque algo se ha estado mencionando también durante esta sesión, que es la conciencia y pues aparte la toma de decisiones para lo que viene, porque son retos que se vienen con todo esto y que pues son cambios, entonces hay que empezar a saber cómo manejarlos, cómo tratarlos. Entonces, pues un tema muy importante. Muchísimas gracias a Grupo Teco por haber colaborado y habernos conectado con usted y pues por supuesto a usted por tomarse el valioso tiempo de venir a compartir con nosotros toda esta información. Sí, sí, muchas gracias. Yo también les agradezco esta oportunidad y me gustó mucho haberles dado esa plática y también muy interesantes las preguntas y pues aquí estamos nuevamente para cualquier cosa que se pueda presentar y que les pueda yo seguir apoyando, pues sería este, eh, un placer para mí.
Gracias.